Bien, amigos, estamos con el doctor Cristino del Castillo. Carlos Alonso se va a quedar en la casa una semana. Tiene visita de COVID en la casa y se va a quedar. Hará algunas cosas por Zoom. Bien, el país tiene una noticia buena y es que algo que se había estado hablando con respecto a prepararse temprano para lo que puede venir, el gobierno lo está haciendo. Doctor, en las recomendaciones que hizo el fondo en el Banco Central, a veces no se dice claramente, como dice, por suerte apareció hoy el informe completo del fondo. Y lo que yo interpreto es que ellos lo que dicen es que se está haciendo lo que hay que hacer, pero en ninguna parte dice que las cosas se han resuelto. El Fondo Monetario Internacional alaba el comportamiento de la economía dominicana, que sin lugar a dudas ha sido una de las más dinámicas de la región. El manejo por parte de las autoridades monetarias, el Banco Central. En definitiva, se entiende que la economía le ha ido bien con un sólido 5% de crecimiento, que dicen que es un crecimiento real, no una especie de rebote, aunque los reportes hablan de un crecimiento de un 12, pero en realidad el crecimiento en comparación con el periodo prepandémico fue de un sólido 5%, eso es mucho. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el fondo? Bueno, el fondo está señalando al mismo tiempo cuáles son las debilidades, los puntos críticos de la economía dominicana. Y uno de ellos es el sector eléctrico, en donde hay unas pérdidas ahí que el fondo recomienda enfrentar. ¿Cómo el gobierno lo va a hacer? Habría que ver, pero ellos están haciendo el señalamiento. Y eso no es desde ahora, eso lo vienen haciendo ellos desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo que la posición fiscal del país, que en casi todos los informes del Fondo Monetario Internacional se señala eso. Sí, Pero es una situación difícil de enfrentar en la actual coyuntura, porque el gobierno, recuerde que comenzó haciendo unos ajustes en la tarifa, pero en un momento de inflación como el que estamos viviendo no es muy fácil marcharle a ese problema. pero todas esas cosas que ocurrieron en el año 2019 y que uno las mide desde marzo del 19 a las elecciones, tú te das cuenta, primero, que son como arbolitos que se sembraron en aquella época, que ya tenemos 2 años y pico, 3 años casi, y que ya esos árboles están produciendo efectos. No digo frutos, porque la mayoría de los casos no son frutos, sino espinas. Y me llama mucho la atención porque te debe ocurrir a ti con un programa que produces, que cuando uno tiene que decir de qué hablamos, resulta muy, muy difícil tú poder elegir el o los temas principales. Y escuchando la radio y leyendo los periódicos, ve que hay una cantidad de elementos que nacieron en esa época, en ese año, pero que también traen y arrastran costumbres de nuestra cultura. Por ejemplo, el caso haitiano. El caso haitiano no es nada nuevo, pero algo pasó en la pandemia que nos enseñó algo. Por ejemplo, yo te digo, qué raro que nosotros votamos 30,000 vacunas a un alto costo y a nadie se le ocurrió la idea
de ofrecer al gobierno haitiano esas vacunas, por lo menos para un área, llevándole el personal o los organismos internacionales. No hablan de Haití en caso del COVID. Eso es una cosa que me llama la atención. Pero el coronavirus tuvo efectos, y tuvo efectos que si se suman a los otros problemas, se le complica la vida a uno. Y yo digo, al que gobierna, por ejemplo, tomemos el año 2020. El PLD era el partido más grande en ese momento. Sí, claro. Sí. Sí. El PLD se fue mayoritariamente con Leonel. No. No. El PRM captó la mayoría del PRD. Sí. Entonces, cuando tú ves esa situación, que los que van a elecciones son 4 pedazos de partido, pero no con el mismo patrón, y van a elecciones, y tú dices, ganó el PRM con una gran alianza, pero tú tienes un partido que solo tuvo 38% de la votación, y tú tienes un grupo que se puso de acuerdo para sacar el PLD del poder, pero no se puso de acuerdo con un programa de gobierno, y mucho menos con un programa anticrisis. Y esa crisis no solamente que surgió unos meses antes, sino que esa crisis alteró hasta las elecciones. Aquí teníamos, o tenemos constitucionalmente todavía hoy, las elecciones municipales en febrero y las presidenciales en mayo, y no se llevaron a cabo ni en febrero ni en mayo. Entonces, nosotros estamos improvisando métodos para combatir la crisis. Pero tú tienes que reconocer que tú no puedes medir el éxito o el fracaso del gobierno por la gestión o por los resultados, sino por la gestión. Por ejemplo, es interesante ver que hay un plan masivo de siembras. ¿Qué vamos a hacer? Me decía el doctor del Castillo, y eso que todavía no ha venido lo peor. Y uno dice, ¿y qué es lo peor? O la escasez de aquellas cosas que no se sembraron a tiempo, la escasez de los que tienen cosas que la van a poner a un precio que tengan beneficio, que son los especuladores, y otros elementos que uno desconoce. Pero en medio de eso aparece una bendita guerra. Aparece una guerra y dice, Ucrania. Miren, yo les confieso que si se le pone un micrófono a 10 millones de dominicanos o a 7 mil millones de habitantes que tiene el mundo, y se le preguntara, hoy no, pero se le hubiera preguntado hace 5 meses, ¿qué es Ucrania? Y creo que la mayoría, más de un 95%, desconocía esa situación. Y no hablemos de las causas, todavía hoy no hay causa. Pero te hablan primero del furgón y ahora de los productos.
Doctor, en países como China, que logró establecerse ya como una segunda fuerza económica, algunos dicen primera, la India, Japón, Alemania no, porque tiene gas de Rusia, pero esos países grandes, que ya nosotros éramos dependientes de Japón y de China, esa guerra de Ucrania lo afecta, cambia algo. Bueno, yo creo que la guerra está afectando al mundo entero y está cambiando muchas cosas. Usted hablaba de que los peores efectos todavía de esta crisis no han llegado, y es verdad. Porque hay que entender qué es lo que está ocurriendo, la esencia del problema, para uno más o menos hacer un cálculo de lo que puede venir. Porque este no es un problema de coyuntura, de un accidente. Una guerra por una desavenencia, pudiera decirse, a propósito de un hecho fortuito. Es un problema que se explica por la competencia que hay entre dos naciones que rivalizan por el poder a nivel mundial. Y eso no es una coyuntura, ese es un problema que va a persistir. Entonces lo de Ucrania es una manifestación de ese problema. Esa guerra, por tanto, usted puede estar seguro de que va a continuar, eso va para largo. Si va para largo, los efectos de la guerra van a prevalecer en el tiempo. ¿Y cuáles son las situaciones que ahora mismo la coyuntura, que se desprenden de la coyuntura? Bueno, hay un proceso que es el de, hablemos de la consecuencia que tiene enfrentamiento entre naciones que son exportadoras de productos que son importantes, eso lo estamos sintiendo, pero hay un problema de cómo tú te despegas, de cómo tú buscas alternativas para el suministro, las cadenas de suministro. Hay un proceso de replanteamiento, de reestructuración de eso. Y ese es el aspecto más difícil que ahora mismo está planteado. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto se va a sumar a los efectos que estamos teniendo ya. Porque eso pasa porque, por ejemplo, los países europeos se despeguen, eliminen la dependencia de los productos de exportación de Rusia, pero eso pasa también por la reformulación de todos los mecanismos que hay ahora mismo de suministro. Y ese es un proceso que va a ser largo y que va a imponer muchos sacrificios. Por eso es que hay que esperar que este problema pues tenga unos efectos en el largo plazo. Sí, doctor, pero mire, decía don Emilio Lapallés, siempre me decía, que cuando uno siente una necesidad de que tiene que hacer algo, debe comenzar a hacerla. Y le añadía una broma y decía, porque todo lo terminado en ar es cuestión de comenzar. Y eso me marcó porque no me gusta posponer, pero no puedo hacer que los otros se ejecuten. Hay algunas personas que tienen como cultura de vida el dejar que las cosas se enfríen. Y a veces eso no es bueno. Lo otro es lo que nos decía alguien hace un rato, que le decía un ex militar dominicano, un líder militar dominicano, que decía, si con Haití no comenzamos a resolver los problemas pequeños, después debemos tener que hacer algo grande. Todo eso nosotros lo usamos en este momento. Y yo me pregunto, ¿nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento? Estamos dejando de hacer cosas. Estamos complicándonos la vida. Y tú coges los problemas. La lucha contra la corrupción. ¿Es postergable? No.
ni es postergable, ni ninguna persona que tenga buen juicio puede proponer que se posponga. Segundo, hacer reformas en este momento es necesario. Yo no sé, doctor, porque a veces vemos reforma policial desde hace 20 y pico de años, 30, que se está hablando de reforma policial. Pero es justo que aquí nunca se ha consultado a un ex jefe de la policía para que opine por escrito sobre algún tipo de recomendación producto de su experiencia. No, porque todos esos ex jefes son culpables y son parte del problema y son además de unos delincuentes. Y no es así. ¿Tú crees que es justo que en un momento en que tú tienes una pandemia, un candidato que por primera vez gana la presidencia, de un partido joven, tú no crees que teniendo nosotros 3 expresidentes, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Leonel Fernández, nunca han tenido en estos 2 años, una reunión con el presidente, ni han expresado una idea de ayuda? No. Si tú coges, uno calla, el otro trata de conseguir su cuota en el gobierno y el tercero se constituye en la oposición. Y tú dices, pero tienes razón relativamente, pero este es un momento que no es una fotografía que se necesita de ellos 4, es que quizás, como yo veo a Luis Abinader, es aquel levantador de pesa que comienza con 200 libras a levantarla aparentemente fácil y le van subiendo el peso hasta que llega a las 400 que no la puede levantar del piso. No es que él sea un incapaz, es que llega un momento en que el problema es muy grande. Entonces, a todo eso, doctor, se le suma un problema electoral, que ya hay que hablar de elecciones. Y yo digo, ¿no podríamos posponer esas elecciones? No, porque constitucionalmente las elecciones hay que celebrarlas en el momento en el que las leyes lo contemplan. Yo creo que si hiciéramos política de una manera realmente racional, lo que se impondría sería una colaboración en la actual circunstancia, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero lamentablemente la política no funciona de esa manera. Bueno, lo que los partidos hacen es que aprovechan las coyunturas para dar el golpe, porque es una lucha por el poder. Ahora, fíjense por ejemplo en Francia qué ha ocurrido. En Francia, Macron ganó la primera vuelta con un 27%, seguido muy de cerca por Marine Le Pen con un 22%, y el que quedó en tercero tenía un 21%, o sea, una diferencia muy, muy pequeña entre la segunda y la tercera posición. Macron se da cuenta de que él es una minoría, porque representa una minoría realmente. Tiene 2 formaciones políticas que quedaron en segundo y tercer lugar, que acaparan polos distintos, por tanto, él, que es del centro, representa una opción minoritaria dentro de la sociedad francesa. ¿Y qué él se plantea? Bueno, yo necesariamente tengo que hacer reformulaciones en mi plan de gobierno, pero al mismo tiempo tengo que sumar otra fuerza. ¿Para dónde él miró? Bueno, él se reunió con Sarkozy, que yo creo que es como medio mala palabra ahora mismo en Francia, pero interpretó lo que ocurre realmente en la coyuntura. A mí me parece que nosotros deberíamos, en el momento en el que estamos viviendo actualmente, tratar de sumar voluntades para, de alguna forma, enfrentar una crisis que
la mayoría de sus componentes son externos. Sí, pero el PLD que se está defendiendo, porque si no está preso lo están buscando, y Leonel Fernández que cree que es la oposición, ¿no es verdad que le va a dar un consejo para que tenga éxito? Por lo menos lo deja. Porque nosotros estamos hablando de una reelección, doctor. Y yo te pregunto. Faltan 2 años para las elecciones, doctor. Pero ya eso en le el da segundo cierto año es que se comienza a hablar. Sí. Tú no sabes hoy, todavía hoy, tú no sabes quién es el candidato a senador por el Distrito Nacional. Tú no sabes quién es el senador por Higüey o los que aspiran. Y a los pueblos no se les puede venir con una boleta de sorpresa, una boleta sorpresa. Entonces yo te pregunto, ¿la reelección sería fácil? No, en momentos de crisis nunca es fácil reelegirse. Lo que se está viendo ahora mismo en América Latina es que los partidos en el poder están perdiendo las elecciones. Bueno, Abinader se puede considerar dichoso que 2 años después de una crisis severa, él está bien valorado por la población. Muy bien, pero porque el país ha entendido lo que él recibió, pero tampoco las fuerzas que lo llevaron al poder 100% no seguirán con él al lado. Es decir, los aliados que marcaron ese 53, yo no estoy seguro que él pueda contar con Los ellos. aliados de coyuntura, de seguro que no lo van a acompañar porque la situación en el 24 será distinta. Por ejemplo, Leonel Fernández anda buscando su espacio. Y Leonel Fernández no es un 3, como dicen. Hay gente que votaron directamente por el PRM. También hay que ver que el caso de Guido y Ramón Albuquerque, ahora con la convención, hay que ver qué van a hacer. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hablar todos los días, tenemos mucho material. Desgraciadamente, no tenemos soluciones, porque ninguno. Ahorita hablábamos de la guerra, no hay solución. Una de las cosas buenas que tiene el gobierno es que internamente dentro del partido no hay mayores dificultades. Eso es lo que entiendo yo, porque Guido Gómez puede ser un buen crítico, lo mismo que Ramón Albuquerque. Son 2 personas que tienen cerebros muy bien, cabeza muy bien amoblada. Sin embargo, no son dirigentes políticos con gran incidencia dentro del partido. Porque son grandes críticos y gente que tiene buena puntería y que hacen críticas muy mordazas y muy duras. Sí, pero no tienen. Tú tienes que todos sus señalamientos se lo hacen al gobierno, habiendo otros temas. Son buenos expositores, tienen medios, y el Partido Revolucionario Moderno no es mayoritario. Entonces, tienen un componente que tiene que poner a pensar seriamente al PRM. Tiene que pensar bien. Ese es un aspecto muy negativo, porque yo creo que el PRM no debía tener una situación así como esa. A mí me parece que eso es suicidio político. Lo que hacen tanto Guido como Ramón Albuquerque, eso es suicidio político. No, a lo mejor porque tú así no vas. No, a lo mejor ellos tienen una fórmula que te voy a rogar que cuando hagamos el análisis tú estés, porque yo tengo una teoría. Eso, tuve mucho tiempo pensando que él era un francotirador que no estaba trabajando para nadie, pero ahora parece que todos los caminos conducen al Eugenio María de Hostos. Si Guido tuviera, por ejemplo, una posición de entendimiento dentro del partido con todos los grupos que allí confluyen, usted puede estar seguro de que él tendría, en el marco de una estrategia de ese tipo, muchas, pero muchas posibilidades. Bueno, porque él tiene con qué. A lo mejor su futuro político no está ahí. Hace mucho que no está ni en el PRD y parece que no está en el PRM. Parece que está en otro lugar. Y hay que verlo.
qué sector él nunca ha señalado. Y así tú lo puedes determinar. Señores, tenemos un programa hoy muy diverso y un poquito complejo. Vamos a hacer una pausa y dejamos todos esos temas pendientes con el doctor del Castillo.